Señorías, como es tradicional, efectivamente, a las preguntas dirigidas a la presidenta de la Junta. La primera de ellas vendrá de la bancada de Izquierda Unida y Antonio Maillo, su portavoz, la va a realizar, haciendo referencia a las condiciones laborales dignas para el sector turístico. Para ello tiene la palabra el señor Maillo. Señor Maillo. Muchas gracias, señor presidente, aunque aspiramos a dejar de serlo, lo de minoritario, digo. Señora presidenta, el sector turístico andaluz, disculpe la voz, el sector turístico andaluz tiene, desde nuestro punto de vista, tres tendencias preocupantes en estos momentos. Por un lado, una tendencia al oligopolio de las cadenas hoteleras, a la proliferación de franquicias en bares y restaurantes y a la concentración de capital de transnacionales en dicho sector. La industria turística andaluza ha tenido un 2015 positivo. En términos numéricos de cálculo, evidentemente lo son. Un aumento del 11% de ingresos o del 4,7% de empleo. Podríamos hablar de datos en abstracto y marearnos en la autocomplacencia, como gusta hacer muchas veces esos congresos grandilocuentes que hace a veces la patronal, la gran patronal turística, o de la que usted mismo hace gala en las presentaciones de Fitur cuando se lleva al jefe de Estado a enseñarle el pabellón de Andalucía. Podríamos concentrarnos en esos datos, puros datos numéricos abstractos, o podemos hacerlo, como pretendemos en esta pregunta, en poner el foco en aquello de lo que no se habla, en un sector tan importante para la economía de Andalucía. Poner piel, poner voz, para desbrozar esos números abstractos que ocultan la verdad ignorada, la de los trabajadores y las trabajadoras principalmente que sostienen al sector, administrativos, recepcionistas, camareras de piso, pinches de cocina, cocineros o camareros de bares. ¿Qué es lo que no se dice? Lo que no se dice es que el empleo que se crea destruye empleo estable y lo convierte en un empleo en precario. Lo que no se dice es que el empleo que se crea destruye empleo de calidad y lo sustituye por un empleo sin derechos. Y lo que no se dice tampoco es que destruye ese empleo que se crea, empleo a tiempo completo, y lo sustituye por el empleo a tiempo parcial. Estamos, señora presidenta, desde nuestro punto de vista, ante una realidad de sombras en forma de explotación pura y dura. Un informe de comisiones obreras del sector establece que, referido a la precariedad, el 95% de los contratos indefinidos son de carácter temporal, que crece hasta casi la mitad los que son a tiempo parcial. Un empleo que decimos sin derechos, porque estamos hablando de empleo en fraude de ley en forma de constante empleo en práctica o en formación de recepcionistas, principalmente en pequeños hoteles de la costa. Estamos hablando de un coste y un fraude también permanente de ley cuando se hacen contratos parciales de 2 y 4 horas y en realidad se convierten en jornadas laborales de 8 a 10 horas que no se cobran. Estamos ante un fraude político donde a nivel estadístico consta como afiliación a la Seguridad Social empleos a tiempo completo lo que son empleos a tiempo parcial. Y ante esta realidad queremos un Gobierno que no sea neutral. Nosotros queremos un Gobierno que no puede ser neutral ante esta realidad. Y ante esta realidad nosotros le queremos preguntar a la señora presidenta en esta comparecencia qué medidas, si tiene algunas, tiene previsto poner en marcha el Consejo de Gobierno para garantizar algo fundamental para un sector turístico de calidad, que es mejora de las condiciones laborales, unas condiciones laborales que deben ser dignas para las trabajadoras y trabajadores del sector turístico. Maillo ha denunciado la precariedad y el empleo sin derecho en el sector turístico y ha denunciado fraude, especialmente en los recepcionistas de hoteles de la costa. Habla la presidenta de la Junta. Un retrato de la situación de muchos de los trabajadores del sector turístico en el conjunto del país, que ha dicho lo que no se dice es, y comparto con usted, que se ha precarizado ese empleo, que se han perdido derechos y que salarialmente han perdido mucho la inmensa mayoría de los trabajadores, no solo en el turismo, sino en todos los sectores productivos de nuestro país. En lo que no se dice, se ha olvidado usted algo muy importante, que todo eso es fruto de una reforma laboral infame que todavía, desgraciadamente, está en vigor porque no ha sido posible desalojar a este Gobierno cruel que la puso en marcha. Y esa reforma laboral infame, entre otras cosas, ha provocado que la mitad de los trabajadores en este país, que eran indefinidos
antes de esa reforma laboral, ya hoy no lo son, y que muchos de los abusos que se están cometiendo en el sector del turismo y en otros muchos sectores productivos son fruto, entre otras cosas, que la mitad de los empleados están fuera de cualquier tipo de convenio colectivo. Por eso creo que urge, y de manera inmediata, poder llevar a cabo un cambio en este país que derogue esa reforma laboral infame y que devuelva derechos a los trabajadores y dignidad al empleo. Mi principal preocupación y fijación es la creación de empleo digno, de calidad y con salarios que permitan a esos trabajadores sacar a sus familias adelante. Pero hay una realidad que no ha dicho en sus palabras. Mire, en el año 2013 y 2014, una de las reivindicaciones que tenía este Gobierno ante el sector turístico en Andalucía y que compartía con el entonces consejero de Turismo, compañero suyo, Rafael Rodríguez, es que a pesar de tener buenos datos de turismo en Andalucía, de aumentar el número de visitantes, de que las cifras año tras año iban creciendo, no se estaba generando empleo. Entonces ni siquiera se generaba empleo. Y la principal demanda que le hacíamos al sector era que esos buenos datos para el turismo como motor de arrastre en Andalucía se tenían que traducir también en buenos datos de creación de empleo. Este año 2015, por primera vez, ha aumentado el número de ocupados en el sector turístico en Andalucía. Se ha incrementado en un 7,3%. Prácticamente el 13,5% de nuestros ocupados en Andalucía lo hacen en el sector del turismo. Y yo, como presidenta, estoy comprometida a que ese dato no se contemple de manera fría. No es suficiente que se cree empleo, no es suficiente que se produzcan altas a la seguridad social, sino que ese empleo tiene que ser en condiciones dignas, para que no haya trabajadores que coticen 2 horas y trabajen 8, para que no haya hoteles o grandes empresas en Andalucía que externalicen, por ejemplo, esas camareras de piso a las que usted ha hecho referencia, que se está viendo en el conjunto del país, que están rozando el límite de la explotación, cobrando en torno a 2 horas y media por cama en algunos casos, cosa que me parece infame, cruel y que roza, como decía, la explotación. Y todo eso es fruto de una reforma laboral que está permitiendo que algunos, desgraciadamente, rompan lo que tiene que ser el sentido último del empleo, que es dar dignidad a los trabajadores y a las personas. Y para eso, todos los planes que está poniendo en marcha el Gobierno de la Junta de Andalucía, que si usted quiere ahora se lo detallaré en el sector turístico, van dirigidos fundamentalmente a que se produzca calidad en el empleo. Porque entendemos, además, que el salto cualitativo que puede dar Andalucía es ofrecer un producto de calidad. Y para poder ofrecer un producto de calidad, tiene que haber calidad también en el empleo. Cualificación de nuestros profesionales, dignidad en el trabajo y buenas condiciones para desempeñarlo, que reconozcan así, además, aquellos visitantes, turistas que se acercan a Andalucía, que es un producto que merece la pena repetir y que merece la pena volver. Susana Díaz ha derivado la responsabilidad de los abusos en la hostelería a la reforma laboral infame del PP, según ha dicho ella, que roza la explotación, y ha pedido la derogación de la ley para mejorar la dignidad de los trabajadores. Vuelve a hablar Maillo por Izquierda Unida. Quiero concreción, como siempre, porque me temo mucho que plantea unas tesis de coincidencia discursiva, pero después no se traduce en realidades concretas que transformen y mejoren las condiciones de la gente. Y el mandato que en esta Cámara se tiene es que usted es la presidenta de un Gobierno que tiene que tomar medidas. Y ahora mismo no hay nada. No tenemos medidas, solamente un Gobierno que se pone de perfil ante los conflictos en la hostelería. Mire, pongamos piel, como usted decía, señora presidenta. Las mujeres y los jóvenes son los sectores sobre los que se ceba la realidad que antes describíamos. Aquí tenemos a camareras de piso que están con nosotros viendo este debate y que agradecemos su presencia. Porque es un sector muy feminizado, que sostiene a sus familias, y que la mitad de ellas, cuando llevan ya una antigüedad de 6 años y tienen más de 40, tienen que ir con antiinflamatorios, se tienen que chutar de nolotil, ibuprofeno, para tirar para adelante una jornada laboral en la que algunas tienen que arreglar 25 habitaciones para conseguir 600 euros al mes. Esa es la realidad, hecha carne y hecha piel. ¿Qué hace el Gobierno andaluz ante eso? Seguimos poniéndonos de perfil y mirando datos concretos y generales y no concretando en la piel de la realidad, que gracias a ella se empieza a visibilizar a través de un libro que les recomiendo a todos los parlamentarios y parlamentarias, las que limpian los hoteles, sí, las que limpian los hoteles y de las que no sabemos. Estamos hablando de mujeres que malcomen a ratos porque tienen que hacer habitaciones y no les da tiempo. Mujeres que cobran ilegalmente por habitación cuando eso no es lo que se establece en el convenio. ¿Qué hace el Gobierno de Andalucía?
Mujeres que no es que lleguen a 2,5, es que hay algunas que no llegan ni a 2 euros por habitación y limpieza. Mujeres que firman de 2 a 4 horas, que firman, que trabajan de 8 a 10, que no las cobran y que tienen que seguir firmando que han trabajado 2 y 4 horas diarias cuando realmente hacen 8 o 10, porque si no les dicen que eso es lo que hay y que hay gente esperando. Y así también en bares y restaurantes, a camareros y camareras que trabajan en precario. Porque detrás de los datos positivos, detrás del crecimiento de la actividad, hay unos datos profundamente negativos que se llaman condiciones en semiesclavitud, más que precariedad, que se llama explotación pura y dura, que un Gobierno de Andalucía que nosotros queremos no puede ser inmune ni indiferente, no lo puede ser. Cuando nosotros introdujimos en el anterior Gobierno, en el que participamos, la vinculación del concepto de turismo de calidad a condiciones laborales de calidad, estamos hablando de un cambio estratégico formidable y de una oportunidad que tiene que hacer este Gobierno y que no tiene huellas. Y, señora presidenta, ha hecho una referencia que yo estimaba previsible y que me da oportunidad para terminar esta intervención. A la reforma laboral, la del Partido Popular, sí, y la suya. Pero permítame que le recuerde algo. Usted dice que coincide en el rechazo a la reforma laboral. ¿Pero qué hace el Partido Socialista cuando el Grupo de Podemos presenta la derogación en el Congreso? Se abstiene. La tumba con el Partido Popular. ¿De qué me sirven sus palabras cuando después resulta que la influencia que tiene, que parece que es mucha, en la política nacional y en el Congreso de los Diputados, convierte la reforma laboral que ustedes dicen rechazar en una abstención que impide que se muestre y que se define el Congreso de los Diputados? Las palabras no sirven de nada, son palabras, creo que decía eso León Felipe. Estamos en un contexto histórico fundamental, importantísimo, clave, diría yo. Y en ese contexto histórico yo creo que hay o derogación de reforma laboral de verdad y cuando se da la oportunidad de derogarla, o abrazo a Ciudadanos y el contrato único. Esa es la opción. ¿Y ustedes qué hacen históricamente? Que cuando tuvieron oportunidad de gobernar a nivel estatal con Izquierda Unida, se abrazaron a CiU y cuando han tenido otra oportunidad en este debate electoral para hacer un gran gobierno de cambio, se abrazan a Ciudadanos. Siempre optan por la derecha en las alianzas políticas que hacen en los momentos clave de cambio que confiamos Tiene que concluir, señor Maillo. Finalmente, el próximo 26 de junio, con la esperanza de fuerzas que nos unimos para cambiar este país, no solo de palabras, sino también de obras. Muchas gracias. Maillo ha pedido al Gobierno que no se desentienda en temas como las limpiadoras de los hoteles que cobran 600 euros al mes, cobran 2 euros por habitación y trabajan no en precario, sino en semiesclavitud. Responde la presidenta de la Junta.